compartir con ustedes mi pantalla, amadas hermanas. Vamos hoy a disfrutar el segundo mensaje de este rico compartir que el Señor nos ha venido regalando a nosotras como esas mujeres que quieren ser entrenadas, empoderadas por el Señor para servirle. Entonces, el jueves pasado tuvimos la bendición de escuchar el hablar de Dios, en el cual nos recordó, nos mostró, nos quitó velos, diciéndonos que hay gigantes, ¿cierto? Y que estos gigantes muchas veces desean venir a trabajar en nosotras para desanimarnos, para desmotivarnos, pero que realmente debemos tener la certeza, la confianza en el Señor, que el Señor está con nosotros y que Él es el que nos lleva a vencer esos gigantes. Y el día de hoy el Señor quiere compartir con nosotros acerca de otro mensaje en el cual vamos a recibir también luz, vamos a recibir, porque hay cosas que son externas, que también trabajan en nuestro interior, como esos gigantes que trabajan desde afuera hablándonos y crean en nosotros internamente situaciones. Y también el Señor nos compara a nosotros como vasijas de barro, como esas vasijas de barro que el Señor quiere moldear, que el Señor desea trabajar, desea preparar para que sean útiles en sus manos. Entonces, amadas hermanas, vamos a dar inicio entonces a este compartir en la noche de hoy. Vamos a estar muy atentas, amadas hermanas preciosas. Vamos a usar nuestra Biblia, vamos a tenerla ya a la mano. Este compartir o este rumiar está basado en Jeremías 18, del 2 al 8. Tenga su Biblia abierta para que usted vaya disfrutando y vaya mirando en los versículos y vaya recibiendo mucha más luz respecto a esta palabra que estamos recibiendo. Amén. Entonces, amadas hermanas, el deseo del Señor es iluminarnos, es mostrarnos a cada una de nosotras esta palabra. Entonces, le doy paso a mi hermana Rosa, que va a empezar con la introducción de este rico mensaje, vasijas de barro, y ella va a hacer la introducción. Recuerden tener a la mano su Biblia, su lapicero y su libreta para que tomen apuntes, porque cuando nosotros tomamos apuntes, después podemos rumiar esa palabra y sacar más luz. Amén. Aleluya. Amén, mi hermana Rosa García. Adelante. Gracias, mi hermana, gracias. Discúlpame, voy a Bendito sea el minimizar un Señor. momentico para cerrar el micrófono. Ajá. Listo. Aleluya. Gracias al Señor, mis hermanas, por esta oportunidad que nos da de estar reunidas virtualmente, esperando que sea el Espíritu quien nos hable en esta noche y que utilice estos barros de barro que somos nosotros. Entonces yo voy a leer para ustedes Jeremías 18, 2 y 3. Dice, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. El 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Gracias por la palabra. Entonces podemos ver aquí la importancia, hermana, de estar en el lugar correcto y en las manos correctas. Vemos que aquí el lugar correcto es la casa del alfarero. Esto tipifica, hermanos, a la iglesia. Pero también podemos ver las manos correctas del alfarero, porque él es experto. Aleluya, porque el alfarero es experto. Esas manos tan correctas, llenas de amor. Esas manos, hermanas, son las únicas que pueden moldearnos a nosotros como vasija. ¿Por qué? Porque él lo hace con amor. Él lo hace con amor. Si yo fuera el alfarero, mis hermanas,
y yo estuviera haciendo una vasija, y les aseguro que como se me dañe después que yo haya ido adelantado ese trabajo, yo la tiro al suelo. Pero el Señor, como Él es tan amoroso, ¿qué hace Él? Él la recoge, Él no la deja ahí, Él viene, la vuelve a restaurar. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Y Él dice, no, hija mía, pero si yo a ti te elegí, te escogí para traerte aquí al lugar correcto, para hacer de ti una vasija, para hacer de ti un, como dice Efesios 1:4, que Él nos escogió para que seamos santos. Y ese es el propósito de Él y por eso es que Él nos conoce. Y Él tiene su tratamiento para cada uno. Él escoge ese barro, hermano, pero sobre todo ese barro que Él pueda moldear, aunque a veces hay barros que van a ser duros, ¿verdad? Con muchas impurezas, pero también de acuerdo al estado de ese barro. Va a demorar el proceso, mi hermano, va a demorar. Entonces, es mejor colocarnos, hermano, en las preciosas manos para que Él haga ese proceso. En las preciosas manos del Señor. Entonces, gracias le podemos dar al Señor porque estamos en las manos de un experto. Y estamos también, hermanas, en ese lugar perfecto que es la iglesia. Podemos decir hoy, hermano, nosotros que conocemos y sabemos qué es lo que hay en muchos grupos y nos ponemos a ver lo que nosotros tenemos, nosotros decimos, no, mi hermano, yo no me salgo de aquí, vea, si yo me salgo de aquí, yo mejor me quedo en mi casa. ¿Por qué, mi hermano? Porque sabemos que en la iglesia, hermano, es donde vamos a encontrar todos los elementos necesarios para nosotros ser moldeados. Ahí el Señor nos escoge y nos pone en la iglesia. Ahí vamos a ser lijados, en el roce uno con otro, pero también vamos a ver que en la iglesia también vamos a encontrar la palabra. La palabra es vida. Hermano, la palabra es vida y eso lo hay en la iglesia. Muchas veces, hermano, nosotros tratamos de ponernos como que muy retrecheros, podría decir ese término, cuando llega la lijada. Yo confieso, hermano, que hubo un momento de mi vida que yo quise dejar de reunirme. ¿Por qué? Por desconocer ese proceso, por desconocer el proceso del alfarero. Entonces yo veía el ataque que veía era a la persona, no veía que el alfarero estaba detrás del hermano o de la hermana. Entonces, ¿cuál fue mi reacción? No, yo no voy más. Vale, yo no voy más. Yo le decía a mis compañeras de milicia, no me reúno más. No me reúno. Mana, ¿por qué? Porque nosotros somos tan débiles que cualquier cosa, cuando no estamos todavía bien moldeados, cualquier cosita ya nos quiere hacer desistir. Cualquier cosa hace que nosotros queramos desistir. Pero el Señor, ¿qué hace? Venga para acá, que yo con usted no he terminado ese proceso. Venga para acá. Y ahí es donde el Señor viene, hermano, con la rueda, que es otro instrumento, hermano, que vamos a encontrar en la casa del alfarero. Encontramos esa rueda, encontramos el cernidor. ¿Qué hace el cernidor? Ese viene a separar las impurezas. Ustedes ven en los albañiles cuando están con ese cernidor, y sacando la arena finita y todo ese poco de piedrecitas que quedan en el cernidor, vienen, ¿qué hacen? ¡Pam! Las botan. Así hace el Señor con nosotros, hace conmigo. Me pone ahí en esa rueda y yo tratando como de irme por los costados, porque el barro trata, como el alfarero le pone la velocidad, el barro trata de irse a los costados. Ese soy yo. En el tiempo que estaba así, trataba de irme, yo no voy más. No me gusta ese hablar, ese es conmigo. Pero ¿qué hacía el alfarero? ¡Pam! Me centraba. ¿Qué usaba él? Los instrumentos, ¿verdad? Usaba a mis hermanas, mis compañeras de milicia, ahí estaban esas mujeres. No, Rosita, pero ¿por qué tú eres así? Pero vamos. No, hermana, yo no voy, mamá, ni yo duraba en mi casa seca. Y yo le doy gracias al Señor, hermana, por esos instrumentos que el Señor usa, por los miembros del cuerpo, que todos somos valiosos, hermanos. Así como hay hermanos lija, también hay hermanos pastores, hermanos que restauran. Eso no quiere decir que el hermano lija no sea un pastor, porque el Señor lo usa en su momento para lijar. Pero yo no debo de ver la persona, yo debo ver es las manos del alfarero que quieren hacer esa obra en mí, porque todavía él ha encontrado
Si yo tengo muchas impurezas, ya no le puedo servir. Así no le puedo servir. Claro que hay barros que son más moldeables. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando el barro es moldeable, el proceso dura menos. Pero cuando el barro es duro, ¿qué pasa, hermano? Que el proceso dura. Usted tiene que echar buena agua para sacar impureza, para ablandar. Buena agua. Pero cuando el Señor ve, hermano, que esa masa se desbarata porque tiene tantas impurezas. Hermana, ¿será que yo puedo decir, el Señor tuvo la culpa? Tuvo la culpa el Señor porque me dañé como vasija, porque la vasija va a llegar un momento que se le puede dañar en sus manos, pero Él no tiene la culpa, no. Las manos del alfarero son perfectas, son correctas. En ese proceso, Él viene a hacer lo mejor de mí, me pone al lado gente idónea para que me ayude. Hay un momento que me bendice, mano, pero ¿qué pasa si yo me daño en ese proceso? Yo no puedo decir, Dios, ¿por qué permitiste? Mano, no puedo decir eso, porque la culpa es de este barro, soy yo. ¿Con qué? Con mis opiniones, mis sugerencias. No me parece esto, pero porque hicieron eso. Ay, hermano, no, ay, hermano, dice que me mandaron para allá por hermano, y yo no sé preparada, yo no sé hablar. Ay, hermano, entonces todas esas sugerencias, ¿qué vienen a hacer en mí? A dañarme. Vienen a dañarme, porque sabemos que las sugerencias, las murmuraciones, las opiniones vienen a dañar. Entonces el alfarero no tiene la culpa de que se dañe mientras él está en el proceso. Pero como él es tan, ay, el Señor es tan precioso, él es amor, hermano. ¿Qué viene a hacer? A restaurarnos. Aleluya, porque él nos restaura. Hay un testimonio, hermano, ese barro duro que conozco de un familiar, tiene años en el evangelio, pero para ellos no se ha convertido. Y su esposa, con ese amor, esa paciencia, orando. Y la situación en su casa mala, los muchachos no pudieron graduarse en la universidad, poniendo la comida, no hay comida, no hay vestido. Hermana, qué situación esa de crítica, como de ruina, de escasez. Y una vez ella se paró con autoridad y le dijo, niño, muchacho, arrepiéntete para que Dios tenga la bendición, arrepiéntete ya, arrepiéntete para que vaya, hermano, ya ven orando bastante por eso. Esas palabras a él como que lo vieron, hermano. En un momento ese hombre se arrepintió. ¿Y cómo pudo haberse visto ese cambio en esa casa, hermano? Entonces vemos que esos barros duros necesitan el del alfarero. Y nosotros no podemos ponernos en cualquier mano, ni la mano del esposo, ni de los hijos, ni de ninguno, ni del psicólogo, ni psiquiatra. Eso es el alfarero. ¿Por qué? Porque él es el único que tiene el amor para cuando yo esté mal. Él es el que me viene aquí a sentar y que me dice, venga para acá, Rosita, usted todavía no ha terminado este proceso, contigo no he terminado, y aquí me tiene, hermano, y aquí nos tiene, hermano, a pesar de todas las dificultades que ustedes enfrentan junto conmigo en la iglesia, ya no vamos a ver más al hermano ni a la hermana cuando nos lija ni nada de eso, sino las manos preciosas del alfarero. Aleluya, gloria al Señor. Amén, aleluya. Estamos en las mejores manos. Qué descanso, qué bendición. Nosotros saber eso, amadas hermanas, que no estamos en cualquier mano, estamos en las manos del alfarero, del experto, ¿cierto? Incluso en todos los ámbitos, cuando nosotros vamos a que alguien nos atienda, nos preste un servicio, siempre queremos saber si esa persona sabe lo que está haciendo. Y hoy el Señor nos dice, mire, por si se les olvidó, yo soy el alfarero experto y ustedes están en las mejores manos. Y ustedes están siendo labrados como ese vaso de barro en el mejor lugar también, en la iglesia. Porque la vasija no se hace en la calle, ¿cierto? Se tiene que hacer en la casa del alfarero, porque ahí están todos los instrumentos y todo lo que se necesita para darle ese buen trato, ese trato adecuado a ese barro.
Entonces, gloria al Señor por eso, porque estamos en esas buenas manos y precioso. Si la vasija se echa a perder primero, tenga claro que no es problema del alfarero, sino del barro. Pero aún así, no se desanime, no en esta hora no sienta temor, tenga la esperanza de que este alfarero no desecha ninguna vasija, todas él las restaura y las perfecciona. Ahora vamos a hablar de la preparación del barro. Amén. Gloria al Señor por esta preparación del barro. El barro, tal cual como es tomado, la hermana nos hablaba cuáles son los materiales, es el barro, ¿verdad? Y ella nos hablaba del cernidor. Este barro primero está así como en forma de polvo y está siendo cernido, se le quitan los sucios, se le quita todo eso, esos desperdicios, esas cositas, y viene a formarse con agüita, a llegar a ser una masa. Pero aún esa masa no está lista. Ya pasó por un primer proceso, el cernidor y la humectación, la hidratación de la agüita para pasar de ser polvo suelto y volátil que puede irse para cualquier parte y que no sirve para nada. Pues si usted quiere tratar de hacer una vasija con un polvo, no puede. Entonces llega el agua, que es el espíritu, y va empezando a mojar esa masita y empieza ese polvo, perdón, y empieza ese polvo a convertirse en una masita. Pero cuando usted mira esa masita, mire la imagen, es una masa deforme, con un color poco atractivo, ¿sí? Y usted dice, ¿pero qué es esto? Un pedazo de masa, algo de pronto sin valor, sin belleza, pero él nos escogió. Hermana, usted a veces se para delante del espejo y yo me paro delante del espejo y a veces decimos, ay, pero es que yo sí soy deforme, es que yo sí soy gordita, es que si yo soy flaquita, es que si soy alta, es que si soy bajita, es que no soy muy bonita, mírame esta nariz. Hermana, deje de ver el barro, porque si usted ve el barro como tal no es atractivo, pero usted vea lo que el alfarero quiere hacer con ese barro. Entonces, ¿cuál es el primer proceso? Lo tiene que limpiar, porque aunque pasó por el cernidor, todavía hay impurezas que se pasaron por el cernidor, se colaron y ahora necesita ser purificada esta masa. Entonces empieza el alfarero a encontrarle piedras, esas piedrecitas que son dureza, cosas duras que hay en nuestro corazón. Puede representar aquellas partes donde decimos, Señor, yo te cedo todo, menos tal cosa. Señor, yo te rindo todo a ti, pero Señor, ay, mis hijos, no, Señor. Mis hijos tengo que cuidarlos yo, porque es que yo soy. Entonces se convierte en una piedrecita. No es que el Señor le va a quitar el hijo, no. Es el sentimiento que usted tiene ahí de dureza, de creer que usted es las mejores manos y lo está estorbando para que se deje moldear. Entonces el Señor tiene que quitar esos sentimientos duros de incredulidad que a veces tenemos, de falta de fe que a veces tenemos. Tiene que sacar raíces, porque como el vino del polvo y en la tierra, en el piso, hay arbolitos, a veces cuando se trae el polvo ese vienen unas raíces, y como las raíces son larguitas, se camuflan por el cernidor y quedan ahí. Y cuando el alfarero empieza a mojar y a amasar, empieza a sentir que hay algo, y son las raíces. ¿Qué representan esas raíces? Falta de perdón. Cuando tengo resentimiento en mi corazón, cuando tengo en mi corazón falta de perdón. Yo sé que la hermana Perencejita me hizo algo, yo digo que la perdoné, pero de todas maneras a mí no se me olvida. Cada vez que veo a la hermana, yo me acuerdo de lo que me hizo. Ella cree que a mí se me olvidó. Raíces, delgaditas, pero hacen daño. ¿Ustedes han visto lo que hacen las raíces de algunos árboles? Cogen y se van metiendo por debajo de las casas y terminan levantando todo el piso de una casa. Increíble. Terminan levantando todo el piso de la casa, porque las raíces van cogiendo fuerza y van desplazando
las raíces de amargura, porque aquí estas raíces son de un sentido, digámoslo así, negativo, también por debajo, van levantando y levantando hasta romper, hasta dañar. Entonces, todas esas raíces de amargura, falta de perdón, el Señor tiene que sacarlas de mí. Hojas secas. ¿Qué son las hojas secas? Representan la vejez. Cuando una hoja se seca, cuando ya pierde vida, pierde vitalidad, se seca y se cae del árbol. Cuando yo empiezo a tornarme reseca, vieja y sin novedad, esas hojitas molestan en la masa. Ojo, cada uno de estos sucios tiene una textura. Las piedras son duras, se sienten rapidito. Las raíces son un poquito más flexibles y delgaditas, se pueden camuflar. La hoja seca hasta se deja mover con la masa que se mezcla porque ella es flexible, pero sigue siendo una impureza. Y también hay pequeños insectos, pequeñas cositas, y eso habla de pequeñas falencias. Por ejemplo, una mentirita, la mala costumbre de mentir, la mala costumbre de no ser exacta, la mala costumbre de hablar mal del otro. Esos pequeños insectos, cucarachitas, cositas así, en la masa hacen daño y él también tiene que retirarla. Pero este alfarero, como decía mi hermana Rosa, es tan hermoso que él no coge esa masa y le va sacando eso de forma ordinaria. No, él va amasando, va sintiendo y coge un poquito, se humedece las manos en el agua y con esa agüita viene y toca y retira con todo el amor. ¿Qué representa esa agua? Representa el espíritu, representa la palabra. Cuando hay suciedad, no puede el alfarero seguir con el proceso. Entonces el proceso se estanca. Se estanca. Definitivamente no puede seguir. Entonces hay un detenimiento, hermana. Cuantas más impurezas tengamos en nosotras, más nos vamos a estancar. ¿Qué debemos hacer? Decía el Espíritu a través de la hermana Rosa. A veces el barro se rebeldiza y no quiere ceder, se queda duro. ¿Y qué tiene que hacer el alfarero? Ponerlo aquí aparte un ratito, ir, reposar y volver a regresar y volver a intentar hasta que el barro ceda. Textura. ¿Qué pasa? Al final el barro cede, se le sacan las impurezas, pero ahora donde estaban los sucios, las impurezas, quedan los espacios, las marcas, los huequitos, ¿sí? Quedan ahí esas hendiduras donde estaba la hojita, quedó la forma de la hojita, donde estaba la raíz, quedó la forma de la raíz, donde estaba la piedra, quedó el huequito, donde estaba ese insecto, quedó ahí marcado el cuerpo del insecto. Entonces, hay aire. Si él sigue trabajando así y empieza a tratar de moldear, esos huequitos van a deformar la masa y no la va a poder moldear bien. Entonces, él necesita que la masa sea flexible y la flexibilidad se la da un amasar con fuerza. Entonces, ahora sucede algo. Ya no es suficiente la fuerza de las manos, porque aunque apriete muy fuerte, todavía queda aire. ¿Qué tiene que hacer? Como el aire representa la apariencia, representa, es decir, yo estoy bien, todo está bien. ¿Quién dijo que yo tengo vacíos? Cuando nosotros creemos que engañamos al alfarero, el alfarero dice, bueno, esperaré que tú te des cuenta que los vacíos están y que necesito quitarlos. Pero él sabe que están los vacíos y a veces nosotros, yo estoy bien, yo no tengo nada. Delante de este alfarero no necesitamos fingir, necesitamos ser sinceros. Señor, tú has quitado muchas cosas de mí, pero aún han quedado vacíos. Tú eres un Dios perfecto y todo lo haces completo. Te pido que ahora, Padre, llenes en esos vacíos que quedaron, llénalo. ¿Cómo los llena el alfarero? Los llena
moldeando la masa, haciendo que se una una parte con otra. La fuerza de la mano ya no es suficiente, entonces toca ponerlo a veces en el piso, no siempre, pero a veces el barro es tan rebelde que toca ponerlo en el piso y tiene que pisarlo para que con ese pisar sí salga todo el aire. ¿Y por qué con el pisar sale todo el aire? Porque tiene todo el peso del cuerpo sobre él. Y el peso del cuerpo del alfarero hace que cualquier aire salga. Nosotros podemos permitir que se nos quiten los vacíos con las manos, cediendo, o nos podemos poner rebelde y toca con los pies. Y el estar en el piso y el ser pisado implica ser humillado. Quiere decir que a veces nos volvemos orgullosos. No, señor, yo no necesito eso. No, no es posible, decía la hermana Rosa en su experiencia que nos contó, que no es la de ella nada más, es la de muchos de nosotros. Se nos ha pasado por la mente a veces, ay, no, yo no voy a aguantar más. Ay, no, yo voy a desistir. Y muchas veces pues, yo no tengo por qué aguantarme eso. Caramba, ni en mi casa, ni en tal parte. Ahora para yo llegar aquí, para que unos hermanos de la iglesia que se supone que deben ser llenos de amor, ahora me vengan a mí a tratar mal. No, señor, me voy. Entonces dice el Señor, con las manos no se puede, toca con los pies, pero tengo que sacarte el aire, porque si no, te vas a dañar. Otro punto, la dirección y el balanceo. Ya la masa está libre de aire, libre de apariencia. Ahora sí es masa real y buena, lista para moldear. Se coloca en esa rueda que decía nuestra hermana Rosa, y ella decía, le pone velocidad, viene el alfarero y pisa ese encendido y acelera, y empieza esa rueda a dar vuelta y el barro ahí encima. Pero él es tan amoroso que se sigue mojando las manitos y sigue moldeando y sigue moldeando. Pero el barro, al principio, como es una pieza así todavía compacta, empieza a querer moverse para los lados. Y él, ¿qué tiene que hacer? Con las dos manos, la centra, la recoge, espérate, para allá no, para acá, para la derecha ni para la izquierda, para acá, para el centro. Eso implica centrar nuestros pensamientos y nuestros deseos. El Señor dice, bueno, ya estás limpio, ya no tienes apariencia, ahora quieres avanzar, pero a veces tus pensamientos y tus deseos se quieren salir del enfoque. Entonces Él lo centra. Y a veces el barro se resiste, se resiste. Cuando se resiste, el alfarero tiene que parar, quitar el pie del acelerador, parar y volver a centrar el barro y acomodarlo. Porque si sigue así y el barro se sigue yendo para el lado, sale disparado y va a terminar en un muy mal lugar. Entonces él detiene la rueda y espera y vuelve a centrar. Acomoda y vuelve a encender. A veces nosotros no nos queremos dejar centrar del Señor en mis pensamientos, en mis deseos. Entonces Él, como es sabio, dice, antes que se vaya a dañar, voy a parar y retomo cuando esté bien acomodado. Necesitamos cooperar para que el proceso dure menos. Cuando ya se centró y se dejó trabajar en el centro, él lo empieza a oprimir con los dos dedos pulgares, empieza a oprimirlo al centro. ¿Para qué? Para abrir, porque el barro está cerrado, compacto, y así no va a poder ser moldeado. Empieza a meter sus deditos y ese barro empieza a expandirse, a abrirse. Ese es el trabajar del Señor en mi corazón. Cuando ya estoy limpio, ya salió la apariencia, ya estoy centrado, unánime con los deseos y pensamientos del Señor, le dice, ahora sí, vamos a empezar a dar forma, pero voy a empezar abriendo tu corazón, porque a veces estás pensando muy pequeñito en ti solo, o estás pensando en tu familia, o estás pensando en tu localidad, y resulta que yo quiero ensancharte para que pueda caber dentro de ti todo lo que hay en mi corazón. Entonces, gloria al Señor, porque esta es la preparación del barro y trata con nuestra naturaleza de pecado, con la naturaleza humana caída. Amén. Ahora doy paso a mi hermana Celestina. Mi hermana Cele.
Amén. Aleluya. Oh Señor Jesús, qué proceso por el cual ese espíritu de poder nos lleva a nosotros. Y gracias al Señor por esa preparación de nuestro carácter para ser usados. Y esa preparación solamente la podemos ver en la iglesia, allí, ese lugar precioso, maravilloso que el Señor preparó para que nuestro crecimiento en vida. Oh Señor Jesús, Él quiere que cada día nosotros cultivemos esa parte espiritual en la oración. Él quiere cada día que nosotros echemos mano de la vida eterna para poder crecer. Y la manera de crecer es comiendo y bebiendo de Él. Luego viene un secado y resistencia, que son cuando el Señor en ese desierto, Él viene en las pruebas, y ahí en ese secado hay escorpiones, serpientes, hay críticas, pero ¿qué hago yo cuando llegan las críticas? ¿Será que paro o continúo y echo mano de la palabra y le digo, Señor, tú estás conmigo, tú eres poderoso, tú eres grande, mira la situación por la que estoy pasando y acepto esa prueba de secado? Porque en el secado Él está ahí conmigo, hermana. Él no está solo, no estamos solas. Ahí en ese secado Él está con nosotros. Y más que todo eso, llega ese horno, esa prueba de fuego a nuestras vidas, hermanos, que es cuando el Señor permite situaciones difíciles en nuestras vidas, que yo creo que ya no puedo, Señor, porque hay mucha carga, hay mucho peso, pero Padre, aquí estoy, sé que tú estás aquí, empiezo a declarar la palabra, creyendo que Él está en medio de ese fuego conmigo. Y ahí viene ese tratar de ese carácter mío que quizás en el tiempo tenía un carácter, en mi experiencia, un carácter explosivo, me hacían y yo no me quedaba con nada. Pero gracias al Señor que cuando llegué a la iglesia, hermano, en mi experiencia, el Señor, yo empecé a orarle al Señor, una experiencia corta que voy a dar aquí. Empecé a orarle al Señor y yo le decía, Señor, no me dejes actuar como Celestina Moreno. Yo no quiero actuar así. Yo quiero actuar de acuerdo al deseo de tu corazón. Vinieron pruebas difíciles porque el Señor vino a probar esas palabras que yo le había dicho a Él. Mis ojos veían la infidelidad del compañero, llegaban a mis oídos muchas cosas, pero yo seguía ahí en esa oración. Señor, no permitas que yo actúe como Celestina Moreno. Actúa tú a través de mí. No permitas, Señor, que yo vaya a explotar, que vaya a hacer muchas cosas. Yo quiero ver tu gloria, quiero que tú te vayas formando en mí porque yo quiero servirte a ti. Era en mi anhelo, en mi corazón, sin todavía conocer muchas cosas de Él, hermana. Pero yo le pedía al Señor eso en mi corazón. Yo se lo pedía y lo pedía con lágrimas y sentía las pruebas fuertes y me parecía que ya no iba a soportar. Pero de todo eso el Señor me sacó en victoria. Entonces, hermano, gracias al Señor que cuando llegan esas pruebas de horno, ahí está nuestro Señor. Él no se va, hermana. Y nosotros necesitamos mirar que Él está ahí. No dudar de que no, que Él se fue, no lo siento. No, hermana, ahí está. Luego viene ese lijado, nuevamente situaciones para quitar lo sobrante, las aristas que hay en mí. Entonces viene el Señor también nuevamente con una prueba, con esa prueba que me viene a lijar, y ahí en ese lijado Él me está viendo. Vamos a ver si Celestina en el lijado se está quejando, todavía está murmurando que la prueba es difícil, que la prueba es esto, o está en silencio. Oh Señor Jesús, gracias al Señor, hermano, que en medio de todo ese lijamiento el Señor ha estado allí. En las pruebas, Señor, Él ha estado allí. Luego viene ese proceso donde depende del uso que se le dará a la vasija. Quiero ser usada por el Señor, necesito aceptar las pruebas. Quiero que el Señor trabaje en mi vida, necesito que el alfarero decida por mí. Porque este barro no puede decidir de cómo quiere que lo haga el alfarero. El barro no puede exigir que yo quiero que hagan un jarro para meter flores o quiero que sea un vaso para tomar agua. No, el alfarero es quien decide qué quiere hacer con este barro. Él es el que decide. El barro no tiene derecho a exigir nada. El barro tiene que ponerse en las manos del alfarero para que el alfarero sea quien decida qué quiere hacer con ese barro. Duele, sí, hermano, duele, pero ahí está el Señor. Ahí está el Señor en medio de esa prueba. Oh, Señor Jesús. Luego viene el alfarero y tiene el poder de transformar. Solo debemos estar en la casa del alfarero, que es la iglesia. Hermanos, no hay otro lugar.
La iglesia es el lugar escogido y ahí estamos en las manos del alfarero, donde cada día el Señor nos está perfeccionando. Cada día el Señor nos está ayudando. El Espíritu decía algo a través de nuestra hermana Ivy. ¿Han visto usted un alfarero haciendo un jarro fuera de la alfarería? No, hermano. La alfarería tiene mucho sucio. Cuando usted llega, no hay una alfarería que sea bonita, porque ella tiene piedrecillas de lo que van quitando, está mojada, de todo el trabajo que está haciendo el alfarero. Pero hermano, ahí es donde tenemos que estar, en la casa del alfarero, que es la iglesia, ese lugar precioso. Entonces, ¿qué sucede de todo esto, hermano? Que yo necesito cada día agarrarme del Señor. No importa que cuando viene el lijar, que viene el Señor a quitar las aristas, yo debo decirle, Señor, gracias, porque en este proceso tú has estado allí. Entonces, queda claro, hermano, que el alfarero no tiene derecho a exigir nada. El alfarero, el barro debe estar en las manos del alfarero, allí siendo procesado por el alfarero. Luego el Señor, en su infinita misericordia, hermano, nos ha puesto en la iglesia. No es que nosotros nos merezcamos eso, pero Él nos colocó allí en la iglesia, donde estamos siendo transformados cada día, donde estamos siendo ayudadas para poder continuar esta carrera. Y allí en la casa del alfarero, que es la iglesia, ahí están las manos del alfarero tratando con cada una de nosotras. Otra experiencia corta que fue de mucha vida para mí, porque estamos hablando del carácter. Mi carácter era muy fuerte y todavía yo necesito que el alfarero, porque estoy en este proceso, hermana, estoy en este proceso donde el Señor cada día está moldeando este carácter fuerte, pero gracias al Señor, que el Señor me llevó ahí a la casa del alfarero y estoy en sus manos. Viví una experiencia, la anfitriona de la casa no estaba, y ella es una persona con las cualidades de que ama mucho al Señor. Y ahí en ese lugar, por amor al alfarero, yo llegué porque había reunión. Y resulta que ahí en ese lugar el Señor vino a probarme a mí si realmente yo ese día quería ser ayudada por Él. Y en ese momento se vivieron circunstancias negativas y empezaron a barrer y la basura me caía en los pies. Mi carácter explosivo, le hubiera quitado la escoba y se lo hubiera partido en la cabeza. Pero yo no hice eso, Padre bendito, aquí estoy, Señor. Gracias, Señor, aún yo la perdono a ella, Padre, porque tú sabes, Señor, que estoy aquí es porque yo quiero escucharte a ti en esta noche. Entonces, hermano, en ese proceso, cuando el Señor nos está pasando, moldeando el carácter, vienen las pruebas. Vienen esas pruebas para forjar el carácter del hombre que quiere ser usado por Dios. Entonces, mis hermanas, yo las animo a ustedes, a cada una de las que estamos escuchando esta palabra con mucha sencillez, con mucha humildad. Vamos a dejarnos tratar por el alfarero, que vale la pena. Muchas bendiciones, mi hermana Ivy, gracias por esa invitación. Aleluya, gloria al Señor. Gracias al Señor, amadas hermanas. Entonces, miren ese proceso. Qué precioso ese proceso que continúa. Mire, este alfarero es tan dedicado que él no hace las cosas como sea. Él está haciendo un proceso. Mire cómo nos ha llevado a observar ese proceso paso por paso, la casa del alfarero, la preparación del barro y ahora el pulir de esa vasija. Es que la vasija creció y ya creyó que todo estaba listo. Listo, ya me expandieron, crecí, estoy lista. Y resulta que el alfarero dice, no, no estás lista, todavía estás muy aguadita, todavía no resiste. Entonces viene lo que nos compartía nuestra hermana, el secado, el horno, pero ay, ¿por qué? Porque tienes que secarte. Si sigues así húmeda, donde te toquen, se te va a marcar todo. Cuando somos muy sensibles en nuestro carácter, nuestra hermana nos decía unas experiencias muy significativas, se nos marca todo. Ay, me tocaron, me dolió y ahí me quedó la marca y no se me olvida porque ahí me veo huequito cada vez que, entonces nos seca. Todavía no contento por secarnos porque ya estamos, no estamos húmedos y no se nos marca, pero no estamos fuertes y resistentes, nos pasa por el horno. Salimos del horno, ya se acabó. No, tienes aquí unas aristas, como decía la hermana, a lijarlo. Pero ¿por qué, Señor? Y el barro dice, por eso es que yo no quería que tú me hicieras una vasija para contener agua, yo quería que tú me hicieras tal cosa. El Espíritu fue claro y nos dijo, es que no es menester del barro decir qué quiere ser, sino del alfarero.
porque como el Espíritu decía, depende del uso que se le va a dar a la vasija. Y ahí es donde llegamos a esa parte tan valiosa, hermano. Decimos, Dios mío, qué proceso. Bueno, ahora alégrese y gócese para que usted sepa por qué tiene que pasar por ese proceso. ¿Cuál es el objetivo de pasar por ese proceso? Ahora sí, ponga los ojos del corazón y todo para que usted entienda y diga, Señor, como decía el himno, haz lo que quieras. Hazlo, Señor. Tú, el alfarero, y yo el barro soy. Hazme conforme a tu voluntad. Cuando el alfarero, que es el que sabe, usted sabe por qué él dice y decide, esta vasija va a ser para esto, esta vasija, no es porque el alfarero es exclusivista y hace acepción de personas y dice, ay, no, es que me gusta más Celestina, Celestina es más bonita, entonces ella la voy a hacer para esto. Y como Ivy es más maluquita, entonces la voy a hacer para esto. No, el alfarero tiene un propósito porque necesita suplir varias necesidades. Imagínense que todas las vasijas del mundo fuesen solo para contener agua y los demás usos quedaban allí vacantes, sin con qué suplirlo. Y también depende de las características del barro. Él nos creó a cada uno con unas características especiales, porque él no improvisa. Él sabía que quería armar con cada barro y de acuerdo a eso nos dio unas características y de acuerdo a eso va a haber un tratamiento. Pero quiero que sepas, amada hermana, que como vasija, independientemente del uso que Dios te vaya a dar, Dios está preparando mujeres que cuiden mujeres. ¿Por qué estás aquí esta noche? No porque te invitó fulanita, porque el Señor quiso que estuvieras aquí. Estás aquí no porque te llamó la hermana Rosa, la hermana Ivy, porque no hay más nada que hacer, porque se volvió una costumbre los jueves reunirnos. No, usted está aquí porque Dios quiere hoy que tú descubras en el nombre de Jesús el valor que tú tienes como vasija. Así que abre tu corazón y mientras el Espíritu habla, ora. Y no estés pensando en nadie más. Esta palabra le sirve a fulano. Esta palabra me sirve a mí. Señor, háblame a mí hoy. Si nunca había visto cuál era mi función como vasija, revélamela hoy. Dios está preparando mujeres que cuiden a otras mujeres. ¿Cómo? Apoyando a otras hermanas en la parte humana, porque acuérdate que somos espíritu, alma y cuerpo. Y no podemos estar pensando a estas alturas que solamente vamos a cuidar a una hermana en su parte espiritual. Yo solo voy a orar por ella. Yo solo le voy a hablar la palabra. Pero yo no me voy a meter con nada de lo humano porque es que yo soy una mujer espiritual. El Señor cuidaba a la persona. Cuidaba el ser. Iba a un lugar y lo primero que él buscaba era sanar a los enfermos, librar a los endemoniados. ¿Por qué? Porque si la parte humana estaba arruinada y en problema, el espíritu no iba a estar dispuesto. Entonces él se ocupaba de la parte humana y después sí pasaba a lo espiritual. Cuando alguien tenía hambre, él le daba de comer y luego le proveía la comida espiritual, porque Dios es un Dios que cuida al hombre en todo su ser. Entonces, como vasija, tienes esa primera función. Y ahora vamos a mirar con detalle. También Dios te ha dado la posibilidad de animar a otras hermanas a avanzar en el Señor. Rosita decía, yo decía, no voy más. Y el Señor tomaba a mis compañeras de milicia, pero Rosita, tú sí eres, vamos, adelante, mira, anímate, muchacha, porque el Señor no puede dejar a nadie. Con los adolescentes vimos un ejemplo hermoso de una historia real, de un hombre de Dios. En este momento se me escapa el nombre. Era un hombre de Dios y él estudió medicina y se enlistó para el ejército. Y él era tan convencido de que él estaba llamado era a dar vida y no a quitarla, que nunca quiso recibir un arma, jamás recibió un arma en todo el entrenamiento militar y peleaban los superiores con él, lo insultaban, lo regañaban, que cómo era posible, que por qué, que él tenía que coger un arma, que él estaba en el ejército, que qué le pasaba.
¿Cómo era posible eso? Y él no, seguía empecinado. Mis manos no son para empuñar un arma y matar a nadie, mis manos son para dar vida. Al final, los superiores lo decretaron loco. Ese hombre está loco. ¿Saben qué? Vamos a zafarnos de ese hombre. Vamos a mandarlo para la guerra, así como él quiere ir sin armas, que vaya sin armas a la guerra. Y lo ponen de frente, ¿oyeron? Para que cuando ese hombre esté de frente, lo maten rapidito y salgamos de él. Miren lo que el enemigo quería hacer. Y el hombre lo mandaron para la guerra. Y estando en la guerra empezó a orar y a orar y a orar y ahí estaba. Imagínense que los enemigos estaban camuflados detrás de una montaña alta. Ellos tenían que escalar la montaña, subir hasta esa montaña allá arriba y apenas subían, los otros los estaban esperando y empezaban a dispararle, a tirarle bombas, a tirarle granadas. Cuando las granadas venían hacia él, él lo único que hacía era patear las granadas, pero no empuñaba un arma. Empezaron a caer las personas, los compañeros, a morir. Y él, a caer heridos. Y él empezó a ayudarlos. ¿Qué hacía? Los curaba, le daba los primeros auxilios, los cargaba, corría, bajaba esa montaña, los dejaba abajo y otra vez subía. Y así salvó ese día a todo el batallón. Y era tanta su convicción para salvar vidas que hasta a los mismos enemigos, cuando los veía heridos, hacía lo mismo. Los curaba, se los echaba a los hombros y los bajaba. Cuando terminó todo, y mientras él corría con esa gente ahí en los hombros, él solamente oraba, 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 corría con los heridos y oraba. Cuando se terminó todo, le dijeron, ¿cómo hiciste? No sabemos cómo fue que no te cayó una bala, no te tocó una bomba, cómo fue que pudiste tener la fuerza. Toda la noche pasó ese hombre bajando heridos, bajando heridos. ¿Cómo hiciste? Y él les dijo, lo único que hice fue orar y creer en la función que Dios me había dado, salvar vidas y que ningún hombre se quedara atrás. De ahí salió una película y se llama así, Ni un hombre atrás. No dejó a ninguno. Hermana, nosotros estamos llamados a no dejar a nadie atrás, ni al herido, ni siquiera al enemigo. Al que te hizo daño, perdónalo y ayúdalo a ser sanado y llévalo en los hombros, en oración, y condúcelo a la salvación. Esa es tu función en el Señor. Así vas a ser modelo para otras mujeres. Así vas a ayudar a otras a funcionar. ¿Qué pasó con ese hombre? Al final, todos ellos que se burlaban de él, que lo trataban mal, que ninguno quería ser compañero de él, porque decía, imagínate tú, yo de compañero de este sin arma y sin nada, nos matan a los dos, y nadie quería estar con él. Al final todos tuvieron que pedirle disculpas, pero eso no fue lo más impactante ni lo que a él le llenó, sino que en ese momento creyeron todos en el Señor y lo recibieron. Y a partir de ese momento, nadie salía a la guerra antes que él elevara una oración al Señor. Y él cumplió con este principio, bañar todo en oración. Amada hermana, lo que el Señor quiere hacer contigo como vasija debe estar bañado en oración. Hermana Ivy, pero quiero entender, por favor, cómo voy a ser útil. Ya entendí todo lo que puedo hacer, pero ¿cómo? ¿Cómo? Dígame cómo. Descubre tus dones, amada hermana, y potencia el uso de tus dones. Hay vasijas que son para líquidos, como estas que vemos aquí en las imágenes. Hay vasijas que son para contener agua, otras para contener vino, otras para contener aceite y otras para contener perfume. Todas contienen líquido, pero los líquidos no son iguales y de acuerdo a la capacidad y característica de cada líquido, tiene la forma, el grosor, la textura y la resistencia. Las vasijas para contener agua. Mírenle la boca. Se las voy a mostrar aquí con mi cursor de mi mouse. Es esta que está aquí. Esta tiene una boca amplia. ¿Por qué? Porque es para contener agua y agua en abundancia.
Es una fuente para saciar la sed. Miren esa imagen hermosa, me encantó. Una vasija llenando a otra y esa se llena, se rebosa y rebosa sobre otra y sobre otra y sobre otra. Hay hermanas que tienen el don de la palabra y Dios las llena como la fuente y ella llenan a otra y ella llena a otra y ella llena a otra y sacian la sed de muchos y el agua fluye a través de esas vasijas. Hay otras vasijas para contener vino. El vino representa la alegría y es esta que están acá arriba, que parecen como un huevito con una boquita, con una boquilla. Esas son las vasijas para el vino. Son más gruesas y por ser más gruesas abajo, conservan el vino y lo van fermentando. Y para los que son de cultivo de vino y saben de toda esta gran fábrica y este gran arte de hacer vino, entre el vino sea más añejo, más fino es y más costoso. Y por eso ellas son con esa boquita chiquitica, porque no necesitan que les entre mucho aire ni mucho nada, sino que conserve el vino. Y se mantienen frías para que el vino no se descomponga, para que él se vaya fermentando, pero no se descomponga. Y el vino habla del gozo. Tú puedes ser una hermana que amas al Señor y te desbordas en Él en adoración. Para ti no hay nada más hermoso que alabar a tu Señor, que adorar a tu Señor. Y cuando adoras al Señor y sientes su presencia de una manera tan especial, que no solo cantas, adoras. Y la adoración llega a ser un llenar del Espíritu tan grande que ministras. Llega alguien y tú le hablas de esa adoración y él siente algo. Y eso no es emoción nada más. Es que sentiste la presencia de Dios en esa alabanza, en esa adoración. Hermanas, esas son las vasijas para contener el vino. Si tú eres una hermana que donde vas, llevas la adoración, la alabanza y puedes ministrar a otra, ese es tu don. Y eres esa vasija para contener vino. Hay otras vasijas para contener aceite, esta pequeñita que está aquí, que parece una lamparita también, porque de hecho tiene las dos funciones. Es para contener aceite. Entonces, el aceite habla de la unción, habla de la sanidad y habla de la luz. Y esas son las hermanas que tienen el don de la intercesión. No solamente oración, intercesión. Esa hermana que cuando ora a Dios, tú sientes la presencia de Dios obrando, porque te unge. Esa hermana que ora y recibe sanidad. Esa hermana que cuando ora por ti, el Señor le revela cosas y tú no se lo has dicho, pero ella te dice, a veces ni te dice, sino que está orando y está diciendo, Señor, y oro por ese temor que ella tiene en su corazón. Yo tuve la experiencia de conocer a la hermana Olinda de Barranquilla y un día hospedada en una casa, la anfitriona de la casa le dijo, hermana Olinda, ora por mí, por favor. Tengo una necesidad, pero no le dijo qué. Ella no le preguntó, empezó a orar por ella y empezó a decir, y le quitas ese miedo ahora mismo, Señor, que tiene esta mujer por creer que es poca mujer para el marido que le has dado. La inseguridad que esta mujer tiene porque cree que se lo van a quitar, se lo quitas en esta hora. Esa hermana cayó de rodillas y empezó a llorar y empezó a sacar lo que estaba en su corazón. Lo que no había dicho, pero estaba ahí. Porque este vaso era un vaso para contener aceite, unción y oración de tal manera que pudo suplir necesidades. Hay otros vasos que son para contener perfumes y eso habla del olor grato, del perfume, pero también habla de la desinfección, porque estos perfumes, ese frasquito que ven ahí, que es muy lindo, a mí me gustó cuando vi esa imagen, es un frasquito de alabastro y ese perfume es carísimo y no se abre sino rompiéndole la boquita al frasco o quebrando el frasco. Y cuando sale ese olor es un nardo precioso. Esas son las hermanas que tienen el don de estar en la presencia de Dios todo el tiempo y cuando llegan a contactar a otros,
Otros dicen, esa persona tiene algo diferente, yo no sé qué es, yo no te puedo explicar, pero es que tiene algo, mira, tú dime qué tienes. Es cuando eres esa vasija para contener perfume. Hermana, pero también hay vasijas que son para sólidos. Hermana Ivy, yo no me encontré en ninguna de esas vasijas que usted mostró. En ninguna me encontré, entonces yo no tengo función. Mi hermana, aquí hay más vasijas. Es para usos de los sólidos. Entonces tenemos, por ejemplo, las ollas de barro, esta que está acá arriba con una cucharita metida allí. ¿Para qué sirve una olla? Para preparar alimento. Esas son las hermanas que también tienen el don de ministrar la palabra como pan de vida para otras hermanas. De pronto no lo hacen tan ampliamente como la que es la vasija, que es grandota, así que fluye, fluye. Usted nunca ha visto una sopa fluyendo, porque si fluye, quema, ¿verdad? El agua sí fluye, pero esta hermana también tiene el don de la palabra, pero en una manera diferente. Usted prepara la comida ahí en esa olla y usted después la sirve por porciones en pequeños platos. Esa es la hermana que ministra la palabra, pero de pronto no lo hace en una comunión, pero va a la casa y le da la porción. Va con la otra, se encuentra con la otra hermanita en el banco y le da la porción. Se encuentra con la otra hermanita en la calle y le da la porción. Tal vez usted es una vasija para preparar alimento. No, hermana Ivy, tampoco. Entonces, usted es una macetica. ¿Para qué es una vasija de macetica? Son aquellas hermanas que tienen el don de predicar, porque en una maceta se siembra una semilla y la semilla brota y produce vida. El sembrador salió para sembrar. La macetica, la hermana que tiene ese don y fue preparada para eso, va repartiendo la semilla y va creciendo la vida. Y qué hermosa se ve la vida cuando crece. Y hay otras hermanas que tienen el don de pastoreo. No sembraron, pero cuidan, riegan, abonan, quitan la maleza y cuidan. Esas son las hermanas que sirven como un vasito para sembrar vida. Ahora, hay otras hermanas que tal vez no se hallan en estos usos, pero usted tiene un don que donde llega, influye. Usted llegó y dice, ay hermana, usted llegó y me trajo una paz, un gozo, una alegría, una cosa. Qué gozo verla, hermana. Y la hermana no ha llegado hablando ni ha hecho nada. Está llena de la presencia del Señor y llegó a impactar en esos creyentes, siendo ejemplo. Y ahí está por lo menos este jarroncito hermoso que tiene estas espigas, están estos más pequeñitos. Entonces, mi hermana, no quieras ser una vasija de vino si el alfarero dijo que ibas a hacer una ollita para producir alimento. Hermana, encuentra cuál fue la función que Dios te dio. Hermana Ivy, yo salgo de aquí contenta, yo sé que algo tengo, pero no sé cuáles son. Hermana, ahora, Señor, como el alfarero, enséñame hoy para qué fui diseñada, porque tú sí sabes para qué me diseñaste. Tú sí sabes cuál es la función que me has dado. Mis hermanas preciosas, Jesús es el Señor. Hasta aquí nos dio el Señor a estas tres siervas para compartir con ustedes esta porción de vida, pero ustedes tienen mucho más para compartir. Sé que ya es un poquito tarde, pero vamos a hacer de forma ordenada. Mi hermana Rosa, te pido apoyo para moderar. Levantan su manito digital que tienen y vamos a ir compartiendo porque hay mucho, mucho que dar en esta noche.